El peligro del desorden, el peligro de caminar en el desorden espiritual, el desorden que tiene que ver con un llamado, el desorden que hay en muchos ministerios, hablando de los 5 ministerios. Esto es muy poderoso lo que te voy a impartir. Yo entiendo que estos tipos de temas quizás no se hacen virales, son temas que quizás a pocos les interesa, son temas que quizás algunos van a ignorar, pero mi deber como siervo de Dios, como hombre de Dios, es menester y necesario impartirte esta palabra que el Espíritu Santo pone en mi espíritu para ti. El peligro del desorden. Sabemos que cuando algo está desorganizado, no encontramos lo que tenemos que encontrar. Sabemos que cuando las cosas se amontonan, muchas veces toman polvo, apestan. O sea, son muchas cosas las que produce el desorden, estrés. Pero la gente que camina ordenada, la gente que tiene, mire, todo ordenado. Yo he visto videos de chinos que tienen la nevera, el refri bien organizado, tienen cada cosa en su lugar, sus closets, la sala, el garaje. Es impresionante cómo cada persona trabaja en el orden y sabe cómo encontrar las cosas. Pero el que camina en desorden se estresa, la mente se carga. Es por eso que traigo esta poderosa enseñanza de la importancia de caminar en el orden apostólico, en el orden profético. Una de las cosas que es destruida cuando tú te organizas es tu ego, tu orgullo. Porque muchas veces el ego, el orgullo dice, no, me gusta vivir así, no, a mí me gusta así, no, yo me entiendo, no, ¿por qué tengo que organizar esto, organizar aquello? Entonces, cuando tú estás bajo autoridad, cuando caminas bajo autoridad, tú sientes que caminas bajo el orden de Dios. Y la humildad es reflejo de esa forma de tú recibir consejo. ¿Qué dice las Escrituras? Que el sabio escucha el consejo, mas el necio, el orgulloso, rechaza el consejo. Entonces, hoy quiero darte un verso bíblico para desde allí desarrollar esta palabra de liderazgo, esta palabra que va dirigida a todos los ministerios por haber en el mundo. Hoy más que nunca, Dios está levantando grandes hombres y mujeres de Dios, pero es necesario entender que caminar en el orden es lo que Dios está demandando. Por eso quiero que usted busque en su Biblia, en Romanos, capítulo 13, voy a leer una versión diferente a la que usted está acostumbrado. Yo sé que usted lee la Reina Valera 1960, pero esta versión me impactó. Romanos 13, verso 1 dice, sométase toda alma a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino puesta por Dios. Y las que hay por Dios son ordenadas. Ay. Las que son puestas por Dios son ordenadas. Las que se establecen ellos caminan bajo un desorden. La tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios dijo, sea la luz. La luz fue la revelación. Es como que si presentara a Cristo. Para eso fue que Jesús llegó. Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús no vino a eliminar la ley, Jesús vino a cumplir la ley. Y muchos llamaron rebelde a Jesús, muchos llamaron desobediente a Jesús, muchos llamaron prepotente a Jesús. Pero Jesús lo que vino fue a traer un orden porque había un desorden. Desorden en hipocresía, escribas, fariseos que mandaban a otros a ayunar, pero ellos no ayunaban. Mandaban a otros a no trabajar el sábado, descansar el sábado, sin embargo, ellos trabajaban sábado. O sea, había un desorden, y donde hay desorden, Dios no crea nada, Dios no se glorifica, Dios no imparte su palabra. Por eso tiene que haber luz, y la luz saca a la luz lo que está oculto. Entonces, hay mucha gente que le gusta caminar en su desorden porque no quieren que su desorden salga a la luz. Entonces, ¿qué dice Romanos 13?
Sométanse toda alma a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la autoridad, el que se opone al orden, por Dios resiste. Y los que resisten acarrean maldición y consecuencia. Wow. Hoy en día hay tantos ministerios, y atrapa esta palabra porque es muy poderosa. Hay tantos ministerios caminando en desorden. Le dan una palabra profética, le dicen Dios me habló, Dios me ministró, que ya es tiempo de que tú te lances, estando en una iglesia, estando en una congregación, estando bajo autoridad. Y ellos mismos se ponen a estar proclamándose profeta, proclamándose apóstol, proclamándose evangelista, proclamándose rabino, maestro y cuantas cosas por haber. Y lo triste es que la gente lo apoya, la gente le sigue. Sin embargo, la gente no sabe que está apoyando un desorden. Y esto es peligroso porque, por ejemplo, usted que es pastor, y preste atención porque esto es muy poderoso, si usted trae a su congregación un predicador que no se congrega, ¿qué tú crees que te va a dejar en ese altar? Ese mismo espíritu. Y te aseguro que a partir de esa semana la gente va a dejar de congregarse, la gente no va a querer ir a la iglesia, porque deja ese espíritu. Cuando un predicador se sube a un altar y está en un desorden matrimonial, en un desorden en su congregación, en un desorden en su vida espiritual, te va a dejar esa atmósfera, te va a dejar esa malicia. Entonces tenemos que tener cuidado, hay que caminar en el orden y aprender a discernir a quién traemos a nuestras congregaciones. Yo conozco personas que yo lo he invitado y ellos no se mueven a menos que haya un orden. Y la gente que camina en el orden tiene el respaldo de Dios, tiene el respaldo del cielo. Amados hermanos, Timoteo y muchos pastores que estaban bajo la cobertura del apóstol Pablo caminaban en el orden. Nunca hagas nada a menos que camines en el orden. Tengo hijos espirituales que han venido de otros países y desde que llegan a Estados Unidos me llaman y me dicen apóstol reportándome. Yo mismo cuando voy a salir a algún lado llamo a mi apóstol, le digo apóstol, ore por mí, interceda por mí. Yo también llamo a mi apóstol, le dije apóstol, ahí le mandé los diezmos de este mes, de mi compromiso con Dios y con usted. Entonces, la gente que camina en desorden te deja la atmósfera. ¿Cómo es eso que tú invitas a un predicador, pero ese predicador no diezma, no tiene un apóstol, no tiene una cobertura, no tienen alguien a quien brindarle información y reporte? Los discípulos fueron de dos en dos, echaron fuera demonios, milagros, compartieron con la gente, ayudaron a la gente, pero cuando vinieron para atrás le dieron el reporte a Jesús. Fueron bajo autoridad y regresaron bajo autoridad y respaldados por Dios. Entonces esto es un asunto de estar bajo la autoridad de Dios, pero también estar bajo la autoridad que Dios pone aquí en la tierra. Yo sé que quizá no le va a caer bien esto a mucha gente, pero hay muchos ministerios que están caminando en desorden. No se congregan, no diezman, no dan reporte a sus autoridades. Caminan en un desorden. Y donde hay desorden, Dios no respalda. ¿Te bendijo esta palabra? ¿Qué espera? Compártela con alguien más. Y si te ministró, déjame saber en los comentarios qué buena y qué malas experiencias ha tenido en base a este tema. Necesitamos volver al orden. Hay peligro en el desorden. Caminar en el desorden, eso es muy peligroso. No ministre sin la unción. No ministre sin estar ungido. Hoy en día hay tantos ministerios que se dicen Dios me llamó. Pregunta, ¿quién te ungió? Porque en el orden profético, todo el que iba a ser rey, sacerdote, y todo el que iba a servir en la iglesia tenía que estar ungido. El mismo Moisés ungió a Josué cuando ya iba a desfallecer y lo ungió delante de la asamblea. Entonces, tenemos que entender que lo que trae el orden es la unción del Espíritu Santo. El que quiere operar en la unción tiene que caminar en el orden profético. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te veo en la próxima. No olvides darle a seguir a Facebook
Pastor Israel Jiménez, en Instagram, Pastor Israel Jiménez, en TikTok, Pastor Israel Jiménez, en YouTube, Israel Jiménez Oficial. Suscríbase y active la campanita. Dios te bendiga, te veo en la próxima. Shalom.